Amén. ¿Cuántos hasta dónde vamos? Porque llevamos muy poquitos capítulos. ¿Cuántos le han encontrado, ¿cómo se le dirá? ¿Cuántos le han encontrado bendición a estos capítulos de Juan? Amén. Cada día creo que aprendemos, amén. Cada día aprendemos algo, ¿verdad? El Padre nos enseña cada día algo, ¿verdad? En su palabra. Aleluya. Ok, amados. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en Juan 4. Y... ok, creo que íbamos a empezar... Amén, que les dije, fíjense hermanos, ahorita vamos a empezar Juan 4 y la verdad está muy interesante, ¿verdad? Les decía la semana pasada y en otras ocasiones creo que a los discípulos les he dicho que este capítulo de este libro de Juan es muy mal entendido. Amén. A nivel general, a nivel pastoral, se ha mal interpretado este capítulo porque no hay un conocimiento de la cultura hebrea, ni hay un conocimiento a veces de quiénes eran los samaritanos, ¿ok? Quiénes eran los que vivían en Samaria. Y como no hay conocimiento, pues se da una interpretación, pues, literal, lo que alcanzan medio a comprender, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a profundizar en este tema y vamos a ver que es de mucho interés, amén. Ok, vamos a comenzar leyendo entonces Juan 4, desde el verso 1 vamos a darle lectura, amén. En el nombre de Yeshua dice así su palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? Pongan mucha atención lo que dice. Le era necesario pasar por Samaria, ¿ok? Luego dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, ¿quién? José. Ok, vaya ahí captando esas palabras, ¿no? Le era necesario pasar por Samaria, ¿en dónde? Junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo, José. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Dice, entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Ok, cansado del camino de lo que caminó, no del camino de la palabra, ¿eh? Ok, y luego dice, ¿dónde me quedé? Ok, cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, ¿ok? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, ¿estaba Yeshua acompañado? ¿Todos sus discípulos se habían ido? Ok. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí nos aclaran esto. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, Elohim, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Mashiach, o Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y no será este el Mashiach. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mashiach. ¿Amén? Fíjense, un capítulo muy largo, por cierto, pero aquí nada más llegamos del 1 al 42, porque ya a partir del 43 ya es otra narración, ¿verdad? Cambia la narración porque ya no se trata de la mujer. Así que bien, hermanos, vamos a ir desglosando estos versos que acabamos de leer y vemos, hermanos, que después de que estaba bautizando, ¿verdad? Sus discípulos de Yeshua estaban bautizando, él se tuvo que mover y se volvió a ir a Galilea. Pero fíjense, en el punto 4, algo bien importante, porque dice que le era necesario pasar por Samaria. Fíjense, cuando Yeshua hace esa mención, o si yo le digo a ustedes, hermanos, fíjense que yo voy a ir a Chalco, pero antes me es necesario pasar a Volcanes.
¿Por qué ustedes creen que yo les diría eso a ustedes? Porque algo importante algo va a hacer ahí. Exacto. ¿Por qué algo yo tengo que hacer ahí? Si no, ¿para qué paso, verdad? ¿Para qué me bajo incluso del transporte y para qué me bajo? Yeshua lo mismo, fíjense, había un camino, el de pasar por Samaria, para los lugares a donde fueran a ir, era más corto pasar por Samaria, pero los judíos de esos tiempos no pasaban por Samaria, porque como tenían una enemistad, tal como ya ustedes lo leyeron aquí, ¿verdad? Que porque judíos y samaritanos no se hablaban, había una enemistad. Y para los judíos el tan solo pasar por la calle de los samaritanos o por el pueblo de los samaritanos era como contaminarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender aquí algo, pero a ver, nos volvemos a ¿por qué le era necesario a Yeshua? Fíjense, para esto vámonos rápido a abrir Mateo 15, 24, 27. Y vamos a ver una de las declaraciones que Yeshua hizo. Él para qué había venido a este mundo, para qué vino a este mundo. Todos sabemos que para salvación y vida eterna. Mateo 15, del 24 al 27. Amén. Amén. ¿Qué dice fuerte, Ceci, por favor? Yeshua contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hasta el 27. Pero la mujer se acercó a Yeshua y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Yeshua le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ok, fíjense ahí, esa historia igual yo creo que muchos ya se la saben, es de la mujer sirofenicia. ¿Ok? Ella pedía misericordia por su hija, ¿verdad? Quería la sanidad de su hija y decía, no, es que la sanidad es para los hijos nada más. Y ella decía, no le hace Yeshua, dame aunque sea de las migajas, pero que mi hija sea sana. O sea, ella creía en él. Y Yeshua le hizo el milagro, pero fíjense algo muy importante que dice en el verso 24. Dice que él fue enviado, ¿para qué? Para rescatar a las ovejas perdidas. Fíjense, para rescatar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son o quiénes eran en ese tiempo las ovejas perdidas de Israel? ¿O quiénes son? Porque todavía siguen perdidas. Fíjense, las ovejas perdidas de Israel son las 10 tribus que fueron esparcidas y que precisamente fueron llevadas a Samaria. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí, ¿por qué le era necesario a Yeshua ir a Samaria? Porque él lo dijo ya en Mateo, lo apuntaron, ¿verdad? Que Yeshua vino para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Como sea el pueblo de Judá, con todas sus también añadiduras, pero seguía en la palabra. Con todos los falsos sacerdotes puestos por Roma, por Grecia y ahí, como sea, seguía en la palabra. Pero el pueblo de Israel, las demás tribus, las otras 10 tribus, ¿en dónde estaban? Habían sido esparcidas. Muchas estaban en Samaria y de Samaria de ahí fueron esparcidas por todo el mundo. ¿Ok? Entonces cuando Yeshua dice, le era necesario, o dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria, quiere decir que el enfoque de Yeshua era pasar a esa ciudad para traer salvación y vida eterna. Si él no hubiera pasado, su ministerio hubiera quedado incompleto. No hubiera hecho la voluntad del Padre, porque él tenía que ir a las ovejas perdidas. Incluso por eso fue a Judá, porque mucho pueblo de Judá estaba perdido con sus tradiciones. Por eso decía, por causa de sus tradiciones fariseicas, saduceas, están invalidando la palabra. Pero él llegó a su ciudad, a Judea, a su nación, pero tenía que ir a otras naciones a donde fueron llevados los demás pueblos, las demás tribus. Amén. Entonces por eso le era necesario. Ahora les decía, los judíos y los samaritanos no se hablaban. ¿Por qué?
Vamos a ver entonces por qué. Abra usted su Biblia en Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, del verso 6 al 24. Porque si no, hermano, no vamos a entender este capítulo que nos menciona aquí el Eterno, ¿verdad? ¿Qué les dije? Segunda de Reyes 17, del 6 al 24. ¿Ven? Ok, fíjense, lo voy a leer desde aquí. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de, ¿dónde? De Asiria, tomó, ¿qué? Samaria. ¿Y llevó a quién? A Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Halá, en Jabor, junto al río Josán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron ¿contra quién? Contra Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, que debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios, edificándose ¿qué? Lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea que festejaban Navidad y adoraban a su ¿cómo se llama? A la diosa Acera, que en realidad es a quien se le adora en el tiempo de la Natividad del 25 de diciembre. ¿Ok? Por eso dice que debajo de todo árbol frondoso, amén, estaba ahí la imagen de Acera, que es el arbolito. Dice, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho, ustedes no han de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron, antes se endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh, su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que están alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu ¿de quién? De Judá, los judíos. Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de quienes, de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado.
Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. ¿Ven? ¿Ya se dieron cuenta, amados? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, las 10 tribus fueron llevadas a Siria, a la ciudad de Samaria, fueron puestos. Y ahí empezaron a mezclarse con esa nación pagana. Y como dice aquí, hicieron desde que estaban en Jerusalén, hicieron lo malo. Se apartaron, se hicieron 2 casas, la casa del norte, la casa del sur, Judá y las demás 10 tribus, pero seguían haciendo lo malo, tanto Judá como el pueblo de Israel. Amén. Entonces fueron llevados cautivos, fueron desterrados de la ciudad de Jerusalén y fueron puestos en Samaria. Ahora, los judíos que se quedaron, ¿qué vieron ellos? Que los de las otras tribus se empezaron a mezclar con los paganos. Entonces, al haber mezclas, para los judíos era que ellos ya estaban contaminados. Sin embargo, los judíos también pecaron en lo mismo. Por eso es que ellos también fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Aunque después, como ya hemos visto, les fue permitido regresar y restaurar nuevamente el templo. Pero los únicos que regresaron fue la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus han estado esparcidas desde ese tiempo, hermanos. De Samaria y de ahí fueron esparcidas por todo el mundo. Por eso es que les hemos enseñado que nosotros somos la tribu de Efraín, porque esas 10 tribus se absorbieron en una sola tribu, que fue la tribu de Efraín. Y las otras 2 tribus que se quedaron, que fue la de Judá y de Benjamín, se absorbieron en una tribu y fueron los de Judá. Entonces, los de Judá tuvieron la oportunidad de ir cautivos a Babilonia, pero de regresar y reedificar otra vez el segundo templo, que fue el de Zorobabel, ¿verdad? Y se quedaron, aunque después volvió a ser destruido ese templo, ¿verdad? Y después volvieron a reconstruir ese templo y fue el templo de Herodes, que fue el templo cuando Yeshua vino. Ustedes, los que ya estudiaron, ya saben con detalle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero entonces los judíos sí regresaron a Jerusalén y hasta el día de hoy hay judíos que todavía están ahí en Jerusalén. Judá sigue ahí, pero entonces los demás estamos esparcidos. Entonces, para el tiempo en que vino Yeshua, las tribus, habían tribus que se habían quedado ahí en Samaria y estaban mezcladas. Entonces ellos empezaron, y los que se contaminaron y se quedaron ahí, de todos modos ellos hicieron su propia Torá. Y entonces en su propia Torá ellos pusieron que ellos tenían que adorar ya no en Jerusalén, sino que ahora tenían que adorar en el monte Gerizim. Por eso es que esta mujer le dice al final, y lo vamos a ver, que dice que es que ellos dicen, los judíos dicen que en Jerusalén, pero ellos siempre, los de Samaria, adoraban en el monte Gerizim. Pero ahí también fue algo que, como ejemplo, los que ya estudiaron, sabemos que precisamente este hombre, ¿verdad? Roboán, creo que fue Roboán o Jeroboam, déjenme ver aquí, fue el que edificó altares, ¿verdad? Y puso, de hecho ahorita lo acabamos de leer, que fue Jeroboam, y edificó altares con becerros para que la gente ya no fuera hasta Jerusalén. Se hizo él su propio monte de adoración y edificó becerros para que ahí adoraran. Porque decía, si van a Jerusalén, se pueden quedar allá. Entonces no quiero que se queden allá en Jerusalén, mejor yo les voy a reedificar un propio lugar de adoración. Amén. Y él empezó a poner sus propios altares, puso sus propios sacerdotes. A ver, vamos a leer ahora la otra parte, ahí mismo en el 17. Nos vamos a saltar hasta el verso 41. El verso, Segunda de Reyes 17, el 29. Nos saltamos ahí hasta el verso 29. 17, 29. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de ¿quién? Los de Samaria.
cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nishaz y a Tartag, y los de Sebarfaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Dice, temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo, fíjense, ¿de dónde hicieron? Fíjense, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Ok, fíjense, hicieron sacerdotes, pero de una tribu que no había sido escogida por Yahweh, ni de las, dice que de los bajos pueblos. Hicieron sus propios sacerdotes, ya no eran conforme a las escrituras. Dice, temían a Yahweh y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh y ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dice, con los cuales Yahweh había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerás a otros dioses, ni los adorarás, ni les servirás, y ni les harás sacrificios. Mas a Yahweh, que los sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temerán, y a este adorarán, y a este harán sacrificios. Los estatutos y decretos y la ley y mandamientos que les dio por escrito cuidarán por siempre de ponerlos por obra, y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman a Yahweh su Dios, y él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahweh, a aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen, ¿qué dice? Hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó entonces, hermanos? Que la mayoría de la gente que hoy está sumergida en idolatría y en pecados, es por causa de que esto viene desde antes de que Yeshua viniera, hermano. Antes de la destrucción del segundo templo, estamos hablando como del si estamos en el 5785, estamos hablando antes del año 2000, estamos hablando aproximadamente hace como 3 siglos y medio, 4 siglos. O sea, esto ya tiene tiempo, el que la gente viva en idolatrías. ¿Y qué dice aquí? Temieron a Yahweh, o a Dios, como le dice la gente, pero también teme a sus otros dioses. Por eso es que tienen infinidad de dioses, porque el pueblo de Israel no entendió que él se tenía que apartar y santificar y adorar a un solo Dios, que era Yahweh. Amén. Entonces, ¿por qué le era necesario a Yeshua pasar por Samaria? Porque ahí estaba, digamos que ahí estaba el punto, hermanos, en donde él tenía que restaurar. Porque si muchos de ese lugar de Samaria, que fue el primer lugar a donde fue llevado el pueblo de Israel, se rescataban, se podría decir que estaba haciendo él un acto profético, diciendo, si muchos de este lugar se salvan, entonces todos los que han sido esparcidos, o parte de los que han sido esparcidos, también vendrán a salvación. Entonces le era necesario, él no podía pasar por alto. Si él no hubiera obedecido al Padre, hermanos, muchos de nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Porque fue por causa de eso. Porque imagínense los judíos, tan solo sus discípulos, léanlo o ya lo leímos, ¿qué dicen? Que se quedaron atónitos cuando vieron que Yeshua estaba hablando. Y sí recalcan con una mujer. ¿Por qué? Porque acordémonos que era algo tan respetuoso que luego no podías quedarte platicando con una mujer, pues por testimonio. Y mucho menos con una mujer samaritana, si había enemistad ahí. Y se quedaron asombrados, pero era necesario que Yeshua pasara por ahí. A ver, ahora, aquí en la parte dice, en la parte 5 dice que pasó, de Juan, dice que pasó, y hasta aclaran esto, hermano, para que nosotros podamos entenderlo.
Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Y quiénes son los hijos de José? ¿Quiénes son los hijos de José? Efraín y Manasés. ¿Ok? Entonces, ¿de quién era esa heredad prácticamente? De Efraín y de Manasés. Entonces, ¿qué quiere decir? Yeshua ahí nos está dando una señal profética, una señal en donde nosotros no vamos a leer la palabra literal, sino que vamos a profundizar. Le era necesario ir a Samaria, le era necesario ir a la heredad de José, y dice la Escritura que herencia de Yahweh son los hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Yahweh y Yeshua mismo iba por los hijos perdidos, por las ovejas perdidas, que eran las de Efraín, y que involucraba entonces a las 10 tribus. Tenía que pasar a fuerzas por ahí, por eso dice que ahí llegó, y llegó junto a esa heredad, y dice que y estaba allí ahí en esa heredad, ahí en ese lugar estaba el pozo ¿de quién? De Jacob. Y justamente ahí fue donde viene la mujer a sacar el agua. Y ahí es donde él, Yeshua, evangeliza a la mujer. Y le empieza a profetizar con espíritu de sabiduría, le empieza a decir la vida de ella. Amén. Y le empieza a evangelizar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le quiere enseñar a Yeshua? Que él quería la redención y la salvación de todos los de Efraín. ¿Y por qué fue con una mujer? Porque honestamente, hermanos, una mujer es más sensible luego para recibir las cosas de Yahweh, las cosas de Dios. Y lo tenía que hacer con una mujer porque él no iba a distinguir. Con eso también el Padre nos enseña mucho, que él no iba a hacer acepción de personas. Porque hoy en día, ¿qué es lo que nos enseñan o qué es lo que nos dicen? Que una mujer no puede enseñar a nadie. Pues esta mujer fue a evangelizar, y fue a enseñar y decir su propio testimonio para que la gente creyera y viniera. Ahí hasta Yeshua estaba reivindicando a la mujer, que la tenían, si que creían o querían tenerla rezagada y que tú te callas. No fue así, porque una mujer se fue a evangelizar a los demás, ¿ok? Bueno, entonces dice, era la heredad de José, ¿ok? Entonces de Efraín y de Manasés, ¿ok? Y ya como leímos, vimos que entonces, ¿por qué hay enemistad? Por la división que ya hubo desde tiempo atrás, que ya leímos. Se dividieron las tribus, y que como los judíos se creían que ya estaban en la perfección, en la palabra y todo, entonces a ellos los detestaban porque estaban mezclados. Para ellos ya eran gentiles, ¿verdad? Paganos, porque había una mezcla. Y sabemos que cuando nosotros venimos a las cosas de Yahweh, no debe de haber mezclas, porque ya hemos aprendido también eso, ¿no? Cuando dice, no unáis a yugo desigual, no nada más está hablando de matrimonio. Está hablando incluso hasta, créanme, que hasta con amistades. A veces tú no puedes tener una amistad una verdadera amistad con una persona pagana. ¿Por qué? Porque quieras que no, va a haber momentos en que te va a hacer dudar de tu fe, si tú no estás bien firme, ¿verdad? Porque si tú estás bien firme, hasta lo haces a él volverse, porque tú estás en firmeza. Pero si tú no estás firme, pues no te conviene juntarte con gente, porque te van a sacar del diseño. Amén. Entonces, amados, les decía, aquí Yeshua nos está enseñando tantas y tantas cosas, que estaba mostrando que a él no le importaba que la gente estuviera mezclada. Él tenía que cumplir su propósito en esta tierra, y era ir y rescatar lo que se había perdido, las ovejas perdidas, la división del reino. ¿Por qué? Porque en el momento en que la gente y este pueblo de Samaria, los que creyeron en él, fueron salvos, ¿qué fue lo que sucedió? Aunque estuviera viviendo cada quien en su nación, ellos ya eran salvos, y entonces Yeshua los consideraba su pueblo. Lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Cuando nosotros dejamos de ser gentiles y venimos al pacto con Yahweh, retornamos al pacto de su palabra, valoramos su sangre, valoramos el sacrificio, nos hacemos un solo pueblo. Aunque la reunificación se vea después,
Porque, por ejemplo, si yo platico con algún judío, me va a decir, no, es que tú no eres pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay ceguera espiritual por causa de que el Padre quiere que los gentiles se conviertan. Y va a haber un momento en que ellos nos van a aceptar como nosotros los aceptamos a ellos, ¿verdad? Que son nuestros hermanos mayores. Bueno, yo los reconozco así, les digo, son nuestros hermanos mayores, porque como sea, son los que han permanecido. Cuando yo digo hermanos mayores, me refiero a como cuando la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que tenía un hermano? Y ese siempre permaneció en casa. El hijo pródigo fue el que se fue. El hijo pródigo, hermano, representa las 10 tribus de Israel. Eso es lo que representa. Si nosotros entendemos en raíces hebreas, vamos a entender mejor la palabra. Y el hijo pródigo representa las 10 tribus de Israel. Cuando la gente que se hizo gentil y se esparció así, tal como ya vimos aquí en Segunda de Reyes, vuelve a Yahshua. Aquí cuando Yahshua le predica a esta mujer y ella se vuelve a Yeshua, lo acepta, quiere el agua de vida eterna y va y le predica a los demás también y también lo aceptan, entonces ellos obtienen la salvación, se hacen un solo pueblo con Yeshua y entonces se hace una unidad espiritual con Yeshua. Amén. Y por eso es que somos denominados su pueblo. Amén. Ok, entonces vamos a continuar aquí en el verso. Y aquí del verso 5, bueno, ya vemos todo lo que aconteció. Y le dice, mujer, dame de beber. Pero de ahí nos vamos a saltar eso lo vemos ahorita al final. Lo vamos a ver al verso 18. Nos vamos a saltar al verso 16, perdón. Híjole. Al verso 16. Amén. Dice, Yeshua le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ok, ¿qué tiene que ver? Porque vuelvo a repetirles, siempre enseñan que era una mujer. ¿Qué clase de mujer era esta? ¿Qué han enseñado? A ver, ustedes. ¿Dicen que era una mujer? No, dicen que era una mujer prostituta. Sin embargo, no era prostituta y ni era adúltera. Porque ojo aquí, ¿qué dice? Si lo vemos literal, ¿qué dice? Dice, 4 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué quiere decir eso? El último, digamos que el marido que dice que no es, se refiere a Yeshua. No. Dice, 4 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Usted cómo le entiende? Que es una mujer que tuvo 4 maridos, pero que ya no vive con ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le murieron, a lo mejor le dieron carta de divorcio, ¿verdad? ¿Y por qué digo le dieron carta de divorcio? Porque en el tiempo de la Biblia no es como hoy. Si una mujer se quiere divorciar de un hombre, va y tramita el divorcio y se puede divorciar. Pero en la Biblia, el que se divorciaba era el marido. Era el que daba carta de divorcio. La mujer no tenía como que ese derecho de decir, ya no quiero nada contigo, me divorcio. No, no podía. El que decía si se divorciaba era el marido, era el que daba la carta de divorcio. ¿Amén? Y a la divorciada se le llamaba la repudiada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta mujer no era ni prostituta ni nada de eso. Algo le había sucedido en su vida, que a lo mejor se casó con uno, se murió, o le dio carta de divorcio, se volvió a casar y quién sabe qué haya pasado. Pero eso no quiere decir que era una prostituta. Porque hay una canción hasta de las viejitas, cantaba, creo que Marco Vidal, que habla samaritana, deja tu cántaro y que esto y que lo otro, porque ya encontraste al amor y no sé qué tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la han señalado como una prostituta y esta mujer no era nada de eso. Era una mujer normal, nada más que había fracasado, si usted quiere verlo así, en sus matrimonios.
había tenido fracaso. Y cuando Yeshua le dice, y ahorita tienes un marido, o sea, y el que ahorita tienes no es tu marido. Ahí también no le está diciendo, es que tú tienes un marido. ¿Cómo le va a decir? Es que ahorita tienes un marido que no es tu marido. ¿Sí me explico? Dice, y el que ahorita tienes no es tu marido. Había a lo mejor alguien que se estaba haciendo responsable de ella. Porque en los tiempos antiguos, volvemos a ver la cultura, las culturas, en los tiempos antiguos la mujer no podía estar sola. Tenía que tener alguien que la acobijara, alguien que le diera su nombre, vaya. O sea, no podía estar así sin tener una cabeza, para que me entiendan. Las mujeres tenían que tener forzosamente una cabeza. ¿Ok? Y por eso Yeshua le dijo, mira, para seguir platicando y para entrar en detalles, ve por tu marido. Casi dice, ve por tu cabeza. ¿Quién te da cobertura? Ve por tu cabeza. Y dice, no, pues es que no tengo. Por eso es que después, fíjense, nada más para esas palabras que le dijo, y ella fue y le dijo, me ha dicho todo lo que he vivido. Y nada más le mencionó a los maridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, en la Biblia, absorbieron bastantes cosas, ¿verdad? Pero como profeta le empezó a redactar. Ahora, viéndolo eso de manera literal. Pero cuando ya profundizamos, porque acordémonos que la escritura se puede leer literal, pero también se puede leer para encontrar lo escondido, los códigos que tiene escondida la palabra. Y aquí Yeshua, de manera espiritual, cuando le habla y le dice de los maridos, también está hablando de los maridos que tienen por adorar a los Baales. La palabra Baal significa señor, pero también significa marido. Por eso Yeshua, cuando nos dice, en aquel tiempo ya no me llamarán como le llaman a los Baales, porque yo seré su marido, su esposo. O sea, ya no va a ser ese Baal su marido, sino ahora voy a ser yo, su Adón, que viene, Adón significa esposo, amo, señor. ¿Cómo se dicen en los pueblos? No le dicen, es que es mi esposo. ¿Cómo le dicen? Es mi señor. Y ella, es mi esposa. No, es mi señora. ¿Por qué? Porque te gobierna. Porque aunque no nos guste, hermano y hermanas, el esposo y la esposa, cuando verdaderamente llevan un matrimonio como debe de ser, la mujer es la dueña del varón y el varón es la dueña del esposo. Es tú, en cierta manera, eres su propiedad. Porque nos santificamos mutuamente, nos apartamos. Porque ya no le pertenecemos ni a un otro hombre y ni ellos a ninguna otra mujer. Nos pertenecemos de alguna manera. Entonces yo soy su señor, él es nuestro señor, el esposo, y yo soy su señora. Y esa frase o esa palabra quiere decir, si usted le dice, es que yo soy la señora, ¿qué está diciendo? Soy la ama. Incluso a las mujeres, ¿cómo nos dicen? Ama de casa. ¿Y qué es un amo? Pues aquel que manda, aquel que es dueño de algo. ¿Sí me explico? Entonces, Baal es lo que significa. Cuando Yeshua aquí le dice 4, y luego ahorita el que tienes, pero ese no es tu esposo. Prácticamente le decías, yo quiero ser tu esposo, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser tu amo. ¿Y saben en dónde está eso? En lo que acabamos de leer ahorita. Cuando leímos aquí en Segunda de Reyes 17, en el 41, a ver, vuélvase, Segunda de Reyes 17, en el 41, están los dioses. Segunda de Reyes 17, 41. Para que vea, hermano, que no nada más es cuento o es historia o porque se me ocurrió a mí. Ok. En el 31, desde 30 a 31. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. ¿Ok? Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamat hicieron a Asima.
Y los sabeos hicieron a Nilhaz y a Tartak. Ahí hay dos tipos de dioses, ¿ok? Aunque puede decirse que es un solo dios, ¿ok? Y luego, ¿dónde me quedé? Los de Sefarbaí quemaban sus hijos en el fuego para adorar ¿a quién? A Adramelech. ¿Y el otro cómo se llamaba? Anamelech. ¿Ok? Por eso dice dioses de Sefarbaí. ¿Ok? Viéndolo así con las añadiduras serían 7, pero en realidad los dos dioses representan lo mismo. ¿Sí me explico? Y si quitamos a uno de estos, que es el Anamelech, y al otro a Tartak, entonces serían ¿cuántos dioses? 5. ¿Ok? Entonces cuando Yeshua le está mencionando, le está diciendo tus maridos, tus baales. ¿Y saben por qué, hermanos? Todavía, para que ustedes me entiendan, volvemos al capítulo 4. ¿Por qué estoy segura que profundizando en la palabra, por qué estoy segura que de eso se trata? Porque aquí cuando Yeshua le dice, en el 4:18 de Juan, no tengo marido, ¿por qué entonces, si le está diciendo de dioses que adoraron, y le está diciendo de los dioses que representan los maridos o los baales, fíjense cómo enseguida del 19 al 20 empiezan a hablar de lo que es la adoración? ¿Sí se da cuenta? Dice el 18, dice, porque 5 maridos has tenido. ¿Qué representan esos maridos? Los dioses paganos que adoraban ahí en Samaria. Dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sí se explica? Está explicable, ¿no? Pero si nosotros no sabemos que un marido es un Baal, es decir, un dios pagano, entonces no vamos a entender esa escritura. Por eso enseguida decimos, ¿y por qué de repente le está diciendo de su marido y luego están hablando de adoración? Por eso entran en confusión, porque no saben lo que están leyendo. Exactamente, amados. Amén. Cuando la gente no entiende y no tiene conceptos bíblicos o bien la cultura, pues se enreda. Y vean, la pobre mujer ha sido reconocida por tanto tiempo como si fuera una prostituta. Aunque fíjense, aunque sí había adulterio, pero ¿qué? Espiritual. Porque como sea, ella era descendiente de Israel, ¿verdad? Y se habían mezclado y con dioses paganos, que esos eran para ella su marido. ¿Sí se dan cuenta? Ya lo vimos hasta en el sentido literal, pero ahora lo estamos viendo en el sentido Sof, se llama, el secreto, los secretos de Yahweh en los códigos que tiene aquí, sabiendo y profundizando a través de las mismas escrituras. Amén. Entonces, fíjense, hermano, dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era ese monte? Les dije hace rato, el monte Gerizim. Amén. Y los judíos adoraban en el monte de Jerusalén o en el monte Moria, o sea, Jerusalén porque es donde está el templo, ¿ok? Y luego dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Fíjense, dice, ustedes adoran lo que no saben, ¿sí? Si tú estás adorando, o todos los de Samaria, o todos los gentiles, o todas las 10 tribus que fueron esparcidas, adoran lo que no saben. Porque ya pasó cuánto tiempo que han vivido en esa mezcla pagana de adoración a otros dioses. Adoran ustedes lo que no saben. Pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. Porque hasta hoy en día, hermano, porque como sean los judíos, siguen, los que verdaderamente siguen las escrituras y la Torah, siguen adorando al Creador del universo, ¿verdad? A Yahweh de los ejércitos, porque hasta por eso temen mencionarlo y por eso le dicen Hashem con todo respeto, ¿verdad? Por no blasfemar el nombre, ¿verdad? Ok, y luego dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y eso es real, hermano. Eso es real. ¿Por qué?
Porque si los judíos no hubieran permanecido, ese pequeño remanente que siempre el Padre se ha guardado, la palabra nunca la hubiéramos tenido nosotros hoy en día en nuestras manos. Ahora bien, hablando de Yeshua, ¿Yeshua de qué tribu era? De la tribu de Judá. Entonces Yeshua es ¿qué? Judío. Y Él es nuestro Salvador y Redentor. Entonces la salvación, le guste a quien le guste, ¿verdad? La salvación es de los judíos, o viene de los judíos, porque viene de un judío. Entonces, cuando a nosotros nos critican y dicen, es que estos se creen judíos, de alguna manera, hermano, sí, porque un judío es mi redentor, y un judío es al que yo he invitado a que entre a mi vida y que me llene y que me dé su paz, y que yo soy su templo. Yo soy el templo de ese judío. Entonces, parece que no, pero pues sí. Soy un solo cuerpo, aunque yo sea de Efraín, pero me voy a unificar con Judá, y es más, ya estoy unificada, aunque ellos todavía no lo reconozcan, porque sus promesas son mis promesas. Porque la Biblia, o las Escrituras, o la Torá, es mía también, es mi código de vivir. Porque su Dios es mi Dios, ¿verdad? Yahweh de los ejércitos, es mi Dios. Entonces parece que no, hermanos, pero tenemos mucho que ver con los judíos. Por eso es que nuestra obligación es orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz de Israel. ¿Por qué? Porque cuando ellos entren en paz, cuando el Redentor y el Mesías verdadero venga, pues nosotros también vamos a triunfar, porque también vamos a estar con el Eterno y ya nos vamos a unificar, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, seguimos leyendo, y aquí Yeshua le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, ¿qué le estaba diciendo aquí Yeshua a la mujer samaritana? Le estaba diciendo, mujer, no te preocupes, no te afanes en decir, ¿es en este monte en donde tengo que adorar o es en el de Jerusalén? No te preocupes. ¿Por qué? Porque el templo va a ser destruido y al rato no va a existir ese templo, y al rato el templo van a ser ustedes, y al rato el templo van a ser ustedes, porque es necesario, porque el Padre está buscando ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque si Yeshua ahora vive en mí y yo soy el templo, y en los templos se hacían sacrificios, se llevaba alabanza, se llevaba adoración, y si yo soy un templo y Yeshua vive en el templo, el Dios verdadero, entonces mi vida tiene que ser una vida completa ¿de qué? De sacrificios, de alabanza y de adoración. Y entonces es lo que el Padre buscaba, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con el espíritu Ruach HaKodesh y con su palabra. Amén. Y luego dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Mashiach, ¿verdad? O el Cristo. Dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Yeshua aquí con ella se quita su apariencia, si fuese posible, o lo que ocultaba con los fariseos, porque acuérdense que a los fariseos nunca les dijo, sí, yo soy Yeshua. No, les dijo, tú lo has dicho, tú lo dijiste, pero nunca les dijo, yo soy el que habla contigo. Pero a la mujer sí le dijo. En ese momento, ¿sabe qué simboliza esa mujer, hermano? Todos nosotros, todos los de la tribu de Efraín. Esa mujer simboliza a todos los de las tribus de Efraín, que Yeshua se ha revelado a nosotros y nos dice, yo soy el Mashiach, yo soy el que habla contigo. Amén. Y luego dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Y dice entonces que ellos decían, no le dijeron a Yeshua, ¿por qué platicas con ella? ¿Qué tanto haces? ¿Qué te dijo? ¿Qué? O sea, no, porque Yeshua era autoridad y no le tenían que estar
¿Por qué platicas? ¿No ves que no se puede? Porque ella es samaritana, nosotros somos judíos. ¿Qué te pasa, Yeshua? No tenía ni qué decirle nada, él es el Mashiach. No lo cuestionaban, porque él es autoridad. Amén. Y luego dice, y entonces la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro. Ya no llevó ni esa agua. ¿Por qué? Porque ya llevaba el agua ¿de qué? De vida. Como le dijo Yeshua, el agua que salta para vida eterna. Y cuando los discípulos, fíjense, cuando los discípulos le dicen a Yeshua, ¿vas a comer? ¿Qué les dijo Yeshua? ¿Por qué? Porque su comida era hacer la voluntad del Padre, era hacer lo que había venido. Exacto, hermano. Él no iba a estar perdiendo el tiempo en, sí, dame de comer y ya luego hago lo que tengo que hacer. No, hermano. A veces usted se tiene que quedar quedar sin comer, pero hacer la voluntad del Padre, hágalo, porque es mayor recompensa. Es más, ofrezca ayuno ese día si quiere. Porque ciertamente, hermanos, es mejor hacer la voluntad del Padre. Eso te llena y te sacia. Y Yeshua aquí lo dice, ¿ok? Pero fíjense, dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, dice, y dijo ¿a quiénes? A los hombres. Pero ojo, hermano, acordémonos que tenemos una traducción, Reina Valera, y que cambian algunos sentidos, cambian algunas cosas. Cuando dice a los hombres, por eso es que también todos, y nada más fue a predicarle a los hombres. No, hermanos. Ahí se utiliza una palabra que quiere decir a la humanidad, a los seres humanos, a las personas, incluyendo hombres y mujeres, y niños, y toda la familia si quiere. Entonces fue a predicarles a la ciudad y le dijo a todo el que veía a ella, dice, vengan, vi a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mashiach? Ella todavía ya le había dicho que era el profeta y que era el Señor, que era un profeta, y todavía les preguntó. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice, en el trato de los discípulos, bueno, le dijeron que si comía y dijo que no porque él, tenía una comida mejor que comer él. ¿Ok? Y ya de ahí nos saltamos a... Ok, aquí les empieza a explicar Yeshua y les dice, les habla, les reconviene que porque cuando ellos ven que ya el campo está preparado, ya es tiempo de la siega y etcétera, ¿ok? Les habla de que les explica el por qué él tiene que seguir predicando. Luego aquí dice, en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Se quedó en Samaria, hermanos, por 2 días. Y en esos 2 días, hermanos, él casi conquista, Yeshua conquista casi todo lo que es Samaria. Por eso les digo que todo esto tiene que ver y es algo profético que nos incluye a todos nosotros. Y luego decían, y creyeron mucho más por las palabras de él. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías o el Mashiach. Amén. Fíjense, hermanos. Ahora bien, usted pregúntese, a ver, hermana, si a usted se le acerca una mujer galante, como le dicen, o una mujer o una prostituta a su esposo, ¿lo va a dejar ahí a solas con él que platique? Claro que no. Esta mujer, hermanos, tenía reputación. O sea, no era cualquier mujer. Y si hubiera sido una de ellas, imagínense todas las mujeres, ¿tú qué estás haciendo ahí con mi marido? No hubiera podido evangelizar. ¿Se dan cuenta? Pues vamos a quitar esa idea de que era una mujer prostituta porque no lo fue. O que era una adúltera porque tampoco, porque si no, no hubiera tenido esa capacidad de llamar a todos. Y aquí dice que les dijo a todos, vengan. O sea, casi fue gritando, ¡hey, vengan, Creo que vi a un hombre y me ha dicho lo que es, creo que es profeta o es el Mashiach. Y vengan, vamos. Creyeron en ella que todos fueron, hermanos. Y le dijeron, quédate, ven a la ciudad y ven y sigue predicando. Hubiera sido cualquiera de esas mujeres si ni le hubieran creído, le hubieran dicho, estás loca, tú nada más ya quieres conquistar a otro, ¿verdad? Y un judío ahora. O sea, imagínense, hermanos, no,
O sea, entendamos la palabra. Bueno, ustedes ya la están entendiendo, gloria a Yahweh, ¿verdad? Y los que nos ven, que la entiendan, que sea Yahweh, que sea Yeshua, que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que los convenza de la palabra. Amén. Ok, amados hermanos, entonces como vemos, el Padre aquí nos enseña tantas y tantas cosas. Ahí anote usted Primera de Reyes 12, del 25 al 33, y eso lo va a leer en su casa. Primera de Reyes 12, del 25 al 33, porque ahí podemos ver cómo este varón cambió incluso lo de las fiestas proféticas. Cambiaron en donde se tenía que adorar. Y esos becerros de oro, uno los pusieron en el monte de Efraín y otro en el monte de Betel. Fíjense, porque el diseño de Satanás también tiene diseños. Y el diseño de Satanás es que desde un principio el pueblo de Efraín se corrompiera. Porque él sabe que el pueblo de Efraín tiene potencial, hermano. Todos nosotros tenemos potencial en las cosas de Yahweh, porque así está profetizado desde Génesis. Amén. Primera de Reyes 12, 25, 33. Lo lee en su casa. Amén. Entonces, amados hermanos, volviendo al verso 9, 10, 12, 15, 19, podemos ver que ahí cuando Yeshua le dice, que Yeshua le dice, si supieras el don de Yahweh, ¿verdad? Si supieras, respondiendo Yeshua le dijo, si conocieras el don de Yahweh o de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua viva. Amén. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Regalo. Efectivamente. Cuando yo te digo te voy a dar un don, es que te voy a dar un regalo. O cuando Yahweh nos da los dones, ¿verdad? Que habla Romanos 12 o Primera de Corintios 12, los dones son regalos que nos da Yahweh. Amén. Para utilizarlos en nuestro ministerio. Entonces dice, si supieras el don de Dios, ¿verdad? Que dice, el regalo de Dios. Amén. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías el agua viva. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy un regalo. Porque yo te traigo la salvación. Y yo te estoy pidiendo agua para beber, pero yo tengo un agua mejor para darte a ti. Que es el agua de vida, que es la palabra, que ¿qué dijo? Esta agua es que salta para vida eterna. Pero Yeshua se presenta como un don, como un regalo. Y eso es lo que es la salvación, amados. Por eso cuando vamos a evangelizar, o cuando vamos a repartir las invitaciones, ¿verdad? No tenemos que estar rogándole a la gente, hermano, porque usted le está entregando un regalo. Y si la gente no lo quiere, tómelo, porque habrá otro que le diga con brazos abiertos, sí quiero ese regalo. Porque imagínense, hermanos, cuando nosotros queremos que a fuerzas la gente reciba el regalo, estamos rebajando a Yahweh. Pues sí es un regalo, como decía la vez pasada, creo que la maestra Jamie, ¿quién rechaza un regalo? Nadie, porque por muy pequeño te da emoción, dices, qué padre, me dieron algo, me regalaron algo. Porque un regalo es algo que tú no te mereces, pero alguien te lo quiere dar, de pura gracia, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? A lo mejor otras veces sí te lo mereces, ¿verdad? Pero todo el mundo se alegra con un regalo, y cuando tú vas y le dices a alguien y te pone su cara, es más, si ya me lo quiere recibir, a veces me dan ganas de decirle, no, ya no, adiós, ya me voy. ¿Por qué? Porque primero no lo quieren, ponen la cara y luego, pues ya dímelo. No, si no lo quiere, no, gracias, ya vámonos, ¿verdad? Y lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Que no te dé coraje cuando no te lo reciban. Pues el que se lo pierde son ellos, no nosotros. ¿No lo quiere? Bueno, ya, pues ni modo. Y Yeshua mismo se presentó, si supieras el don, si supieras el regalo, ¿verdad? Que te estoy dando, o que está hablando contigo, el regalo, tú le pedirías, en lugar de él pedirte a ti, déjame entrar. Tú dirías, entra a mi vida, Padre. En lugar del Padre, ¿me dejas entrar? No, pues yo le abro las puertas, hermano.
las ventanas y quito el techo, pero entra de mi vida. ¿Por qué? Porque es un regalo. Y luego le dice, ya para terminar, lo reconoce y le dice Señor. Primero le dice Señor y después cuando ya le descubre, le dice, tú eres el profeta. Pero ya luego en el 26, ¿cómo le dice? En el verso 26, le dice, Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Y luego ya cuando les predica a los demás, dice, cuando ya les predica a los demás, Les dice, sé que, bueno, cuando va y les predica, les dice, aquí en el 29, dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? O sea, ella lo piensa y dice, ¿no será este el Mashiach? Entonces, vean cómo esta mujer, a través del conocimiento que ella empieza a adquirir o empieza a reconocer a Yeshua, primero le dijo, Señor, ¿no? Lo reconoció, Señor, amo. Y luego dijo, eres profeta. Y luego le dijo, no, o sea, sí, eres profeta, pero también eres el Mashiach. Y esa es la revelación, hermano. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué palabra declaró Yeshua? Sobre este fundamento que acabas de decirme, el fundamento de que yo soy el Mashiach, sobre ese fundamento yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué le estaba diciendo entonces a la mujer? Que en cierta forma simboliza o representa a todas las tribus perdidas sobre el mismo fundamento. Yo soy el Mashiach, yo soy el que hablo contigo. Y ella lo reconoció como el Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que el Padre entonces considera a las 10 tribus de Israel también las considera su Keilah, no nada más a los judíos, no nada más a Pedro, que era judío, y a los discípulos, sino también a los de Samaria. ¿Se da cuenta? Es la misma revelación. Yeshua no podía pasar por alto, porque él había sido enviado a salvar a lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de Israel. Esa era su misión primera. Por eso, si se dan cuenta, la Escritura y en los Evangelios habla que él iba a tierra de gentiles. Por eso anduvo en Galilea, y sobre todo su mayor parte del ministerio fue en Galilea. Amén. Y después a los apóstoles, como ejemplo, Pedro predicaba ¿para quiénes? Para los judíos. Pero el apóstol Pablo, y luego el apóstol Pedro también después, ¿verdad? Y los demás apóstoles, la mayoría fue ¿para quiénes? Para los gentiles, hermanos. Se enfocaron en un tiempo en Judea, pero de ahí salieron. ¿Qué dice en Hechos exactamente? Cuando viene el día del Pentecostés o de Shavuot, ¿qué les dice? No se vayan hasta que venga el día del Pentecostés, porque serán investidos de poder de lo alto y me serán testigos. ¿En dónde? En Judea. Y escuchen, en segundo término, Samaria. A ver, vamos a leerlo. Hechos 2, para que quede clarito cómo lo dice la Escritura. Amén. Hechos 2. Cuando les da la promesa, Hechos 1, 8. 8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Dice, y me serán testigos, primero ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En el templo. Luego en toda Judea, alrededor de sus casas, en sus hogares, su vecindario. Y luego ¿en dónde? En Samaria, con los gentiles. Dice, y después de eso, hasta lo último de la tierra, porque a fin de cuentas, tanto gentiles como judíos fueron esparcidos por toda la tierra. ¿Sí se dan cuenta? La promesa es para hacer ¿qué? Testigo, para dar testimonio, para predicar el evangelio. Amén. Y si se dan cuenta, hermanos, vamos enlazando la palabra. Y entonces la revelación del Mashiach no nada más fue para judíos,
sino es para toda la Keilah, para todas las tribus, porque un día se tienen que unificar. Y aquí volvemos a lo mismo. Yeshua lo dijo en Jerusalén, en el templo, en Judea, alrededor, ¿verdad? Pero también no se olviden de Samaria, porque aunque Yeshua ya había platicado con la mujer y muchos se convirtieron, hubieron muchos que todavía no se convertían, y que la obligación de los apóstoles era ¿qué? Ir con ellos. Ahora bien, para nosotros esta palabra, ¿cómo la tomamos? Está de Hechos 1:8. Lo mismo, hermanos. Tenemos nosotros que evangelizar en nuestro templo. Ser testimonio y testigos de los milagros de Yahweh en el templo. Pero no nada más aquí en el templo, no nada más en la casa de Yahweh, sino afuera, en tu vecindario, en los que están a tu alrededor, cuando dice tu templo o en la casa, hablamos del templo espiritual, como hoy aquí que nos congregamos, pero también en su casa. A los primeros que tenemos que darles testimonio y ser testigos de Yahweh es en la casa, en el hogar. Y después en Judea es todo lo que está a tu alrededor, tus vecinos, tu colonia. Y después de tu colonia, en Samaria, ve con los gentiles. Sé testigo con los gentiles. Amén. Y luego, pues hasta donde Yahweh te llame, a lo último de la tierra. Ve a otros pueblos, vayamos a otros pueblos, a otros lugares y seamos testimonio. Amén. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y vean cómo el Padre no se olvida de Samaria, los gentiles. Vuelvo a repetir, los samaritanos o los de Samaria representan todos los gentiles. Nosotros ahora ya no somos gentiles, pero en un tiempo fuimos samaritanos, hermanos. Fuimos gentiles. Estábamos apartados de Yahweh, estábamos mezclados, adorando a otro Dios que no era Dios, en otro monte que no era el que el Padre quería. Pero ahora ya estamos en el correcto. No estamos en Jerusalén, porque ahora nosotros somos el templo. Porque de eso se trató. ¿Qué dijo Yeshua? Porque vienen los días en que no se adorará ni en este monte ni en el otro monte, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Es como un trabalenguas, pero bien entendido, ¿sí o no? Amén. Ahora bien, ¿quedó entendida esta palabra de la mujer samaritana? Amén. Al principio había dicho que los samaritanos eran las tribus esparcidas. Y cuando estaban las tribus juntas conocían la palabra de Yahweh. Y de hecho aquí en el verso 25, porque ella misma lo dice, sé que el Mesías ha de venir. Exacto. Porque conocía de la palabra. Exacto. Sí, exactamente. Sabemos que va a venir el Mashiach. Por eso ella decía, ¿no será este el Mashiach del que nos han enseñado y del que hemos hablado? Porque les decía, ellos tenían su propia Torah, hicieron su propia escritura. En algunas cosas a lo mejor tuvieron que acomodarle para poder tener el escrito de decir, en este monte se va a adorar, o aquí se va a hacer, pero había una mezcla. Miren, hermanos, hay muchos que están en los gentiles que conocen, saben que lo conocen como Jesucristo, está bien, saben que hay un Redentor, aquel que murió por ellos, pero también adoran otros dioses. Están en la misma de lo que acabamos de leer ahorita. Hacen lo malo, se corrompen, maltratan su propio templo con los vicios. Su alma está corrompida con tristeza, amargura, resentimiento, odio, o sea, todo lo que traen cargando. Cuando Yeshua dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, habla de su alma. Habla de su cuerpo incluso, porque están bajo las garras de Faraón en esclavitud. Si nos damos cuenta, lo que leímos en Segunda de Reyes describe a la gente. Adoran a Dios, adoran a Jesús, pero también adoran otros dioses. Ese es un espíritu que ha estado siempre y que el Padre siempre les dijo, no se hagan o no hagan conforme a las naciones que tienen alrededor, porque son mezclas, adoran otros dioses. Y si ustedes captaron la palabra, dice que no nada más es adoración a ídolos, imágenes de acera y de Baal y de todo eso,
sino que aún hasta dice que ¿qué? Que hasta las deidades de los cielos, los astros, ¿cuántos adoran al sol, a la luna? Como los voladores. Los voladores de Papantla, cuando se suben y eso, es un ritual en donde están adorando al sol y abren portales. los egipcios. Los egipcios, que adoraban a varios tipos de deidades, y que porque uno representaba el sol, y que otro la fertilidad, y que otro les ayudaba en la siembra, la cosecha, que a fin de cuentas las plagas fue para darle pues muerte a todos esos dioses. Pero hermanos, hoy en día se siguen adorando a la luna, al sol, las estrellas, el zodiaco, a Aries y todas esas cosas. ¿Y a qué adoran? A los demonios que se mueven ahí. Porque las constelaciones las creó a fin de cuentas Yahweh. En Jacob ya se los he enseñado, habla de la Osa Mayor, de la Osa Menor, habla de varias constelaciones. Sí. Y es que también aquí en nuestro país, ¿no? Tantas pirámides que hay. Ajá, las pirámides, todo. No, hermanos. O sea, hay una mezcla. Pero ¿desde cuándo está? Pues desde la Biblia, hermanos. Desde hace, como ya les dije, hace como 4000 años atrás. O sea, ya es una adoración. Es más, esto empezó desde mucho antes, hermanos, desde lo de la Torre de Babel, porque para eso estaban haciendo esa cúspide, ahorita como dijiste, esa pirámide, porque en realidad la Torre de Babel estaban formando una pirámide para que en la punta de los cielos hicieran el sigurat, que era para adorar a todos los dioses de todas las constelaciones y los astros y todo eso. O sea, ¿qué es lo que hace el hombre? Adora la creación en lugar de adorar al Creador. Amén. Y el Padre siempre advirtió y sigue advirtiendo, pero la gente no lo entiende, hermano. Gloria a Yahweh por los que ya hemos entendido, pero tenemos que seguir orando por aquellos que todavía no lo entienden y que lo tienen tan arraigado, ¿verdad? Ok. Y aún así nosotros tenemos que terminar de salir de Egipto porque adorar otra cosa antes de Yahweh, y por ejemplo hijos o cosas materiales, como hay gente que ahora ya toma como adoración, no lo toma como adoración, pero por ejemplo el celular es muy enfermizo. Hay gente que dice, no es que no me da tiempo de leer un texto bíblico, pero sí estuvieron 1 o 2 horas en el celular Viendo Facebook. todo el día. Viendo los memes. ¿Sí? Es que eso es una realidad. Sí, o sea, todo lo que se ponga antes que a Yahweh es idolatría. Y es una plaga, no hay persona que no traiga un celular. Ok, así es. Bueno, nos llevamos esta palabra y le damos gloria a Yahweh porque creo que somos entendidos, hermanos. Amén. Ok, damos gracias al Eterno. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Eterno por su palabra, porque Él siempre nos muestra la verdad y que además, como yo les decía, nos incluye, porque esta mujer nos representa. Amén. Ok, representa a la tribu de Efraín. Sí. Esta enseñanza me remontó cuando enseñaba en la iglesia católica y la última vez que di una palabra fue cuando el padre me inquietó